Muy buenas noches a todos, bienvenidos sean a este conversatorio titulado Teletrabajo, ¿llegó para quedarse? Mi nombre es Vivian González Castañeda y estoy a cargo de la moderación de este evento. Yo les saludo desde la tierra de las gardenias, Coatepeque, porque estamos todos conectados. Y quiero agradecer enormemente a Stereo 100 por el espacio brindado en su plataforma para este evento, para poderles transmitir a ustedes este conversatorio, y contamos con la presencia de un grupo de profesionales que está bastante variado. Todos son consultores de BRS Consult y se los voy a ir presentando. Ellos son Pedro Pablo Martínez, experto en marketing y publicidad estratégica; Ofelia Gutiérrez de Rivera, contadora pública y auditora; Juan Manuel Palacios, experto en gerencia y sostenibilidad organizacional; Otoniel Mora, también conocido como Otto Mora, él es economista agrícola, experto en empresarialidad rural y desarrollo económico local. También es artista y cantautora. Delia Urrutia Ruiz, experta en gerencia y sistematización. Giovanni Rodríguez, psicólogo. También contaremos con la intervención de Yalitza Martínez, quien nos compartirá los comentarios y las preguntas de la audiencia. Sean todos bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá. Y me gustaría empezar ya arrancando con la primera pregunta, que creo que es lo que nuestra audiencia quiere ver. Quiere empezar a conocer esta terminología a la que nos estamos adentrando en estos días. Entonces quiero empezar con la primera pregunta. ¿Qué es teletrabajo o qué entendemos realmente por teletrabajo? Y me gustaría empezar con Juan Manuel Palacios, si pudiera contarnos un poquito de su experiencia o de estos términos que son un poquito nuevos para algunos. Claro que sí, Vivian, muchísimas gracias y un saludo a todas las personas que nos están
viendo hoy interesadas en el tema del teletrabajo. Yo creo que algo muy importante es tener los conceptos claros. Hoy en día se habla de teletrabajo, pero ¿qué es realmente esto? El teletrabajo tenemos que conocerlo como una forma de organización laboral que consiste básicamente en el desempeño de mis actividades remuneradas, en la prestación de mis servicios, utilizando como soporte la tecnología de información y la comunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa. Pero, ojo, no se requiere la presencia física del trabajador en un sitio específico, ¿sí? De trabajo. Es decir, no tengo que llegar a una oficina a trabajar. Lo que muchas personas confunden con el tema del teletrabajo es la actividad virtual, es otra cosa. Esas son actividades realizadas por una persona a través de un entorno electrónico, ¿sí? Es decir, usando comunicación, usando el Internet, usando procesos colaborativos. Las personas se conectan a través de la tecnología para interactuar, independientemente de la distancia o la ubicación, pero van a un lugar a hacerlo, ¿sí? Entonces, yo diría que la diferencia radica en eso. Teletrabajo, no debo moverme de mi casa a un sitio de trabajo para desarrollar mis actividades. Actividad virtual la puedo desarrollar en cualquier lugar, pero yo debo llegar a un sitio de trabajo. Muchísimas gracias. Creo que ese concepto está bastante claro. No sé si alguien más quiera aportar algo. Pedro Pablo, por favor, si quiere aportar algo a este término. Muchas gracias, Vivi. Tal vez algo interesante que creo que nos hacemos y todos preguntamos es, si estoy en mi oficina y estoy haciendo una videoconferencia por Zoom, que es una plataforma que hoy está de moda, ¿eso es teletrabajo? Pues no, lo platicábamos con Juan Manuel fuera de micrófonos. Ahí estoy trabajando en mi empresa, estoy trabajando en mi puesto de trabajo. Eso no es teletrabajo, eso es usar las herramientas tecnológicas para comunicación. Teletrabajo es si yo lo hago desde casa. Y de hecho algo que creo que es importantísimo, porque también lo platicamos con Ofe y era un tema ahí con el tema financiero, es no necesito yo una computadora para hacer teletrabajo. O sea, puedo estar haciendo una revisión manual, puedo estar haciendo anotaciones, pero el tema de teletrabajo es estoy en mi casa, fuera de mi punto de trabajo, realizando una actividad laboral. Eso quisiera yo aportar, Vivi. Muchísimas gracias, Pedro Pablo. Creo que me gustaría escuchar la opinión también de Otto, si nos pudiera compartir un poquito de sus conceptos. Muchas gracias, Vivi, muy amable. Un saludo a todas las personas que están atentas a este foro de discusión y gracias a la radio Estéreo 100 por esta oportunidad. Bueno, yo creo que las palabras claves son trabajo a distancia y sobre todo en mi casa. Y eso además requerirá algún medio de comunicación particular y ahí es donde juegan un papel importante las plataformas de comunicación. Pero sobre todo es el trabajo que no hago en mi puesto habitual de trabajo. Eso ya es teletrabajo. Y entonces vale la pena pensar que algunas personas lo hacen, como dijo Pedro Pablo, sin necesidad de estar conectados a una red de comunicaciones. Están haciendo trabajo a distancia. Es una actividad remunerada, en fin. Un detalle importante es que, aunque en la actualidad estamos en la necesidad, muchos sectores de la población, necesidad de hacer teletrabajo, en realidad esta es una tendencia que ya venía creciendo desde años antes, ¿no? Décadas incluso por las necesidades, por la expansión que tiene la economía y la población, hay necesidad de distribuir las actividades laborales físicamente. Entonces, teletrabajo es trabajar fuera de mi puesto habitual de oficio. Muchísimas gracias, Otto. Bueno, y veo que tenemos como lo mencioné al principio, tenemos un grupo bastante variado de profesionales. Entonces creo que a lo que la audiencia le interesa saber, viendo esta gran gama de profesiones, es cómo lo están aplicando ustedes realmente, porque podemos escuchar el término teletrabajo, pero nos gustaría saber cómo lo están aplicando en esta situación. Entonces, me gustaría comenzar con Delia para que nos cuente un poco de su experiencia. Bueno, primero, pues muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Reitero también el agradecimiento, pues no solo a Estéreo 100, sino que nos han hecho posible este evento para poder compartir con ustedes. Nosotros hemos tenido a nivel de oficina la gran y enorme ventaja de que venimos trabajando virtualmente desde hace más o menos 10 años.
Y entonces esta sorpresa de un día para otro tener que trasladarnos a la casa y hacer el teletrabajo, pues nos tomó de alguna forma por sorpresa, pero ya teníamos alguna experiencia en el manejo de herramientas virtuales, lo que nos fue y nos ha sido muy útil en todo este proceso. Pero yo diría que respondiendo a tu pregunta, Vivi, yo creo que hay dos claves importantes para adaptarse o para hacer teletrabajo. La primera es el conocimiento no del trabajo, porque eso pues ya lo venimos haciendo, pero sí el conocimiento de las nuevas herramientas que necesitamos para hacer el teletrabajo. Entonces, herramientas virtuales que en muchos se tienen que utilizar ahora y que nacen y se actualizan con una velocidad impresionante. O sea, uno está conociendo una herramienta cuando de pronto viene una nueva actualización o una nueva herramienta y entonces se tiene que invertir mucho tiempo en el conocimiento del material de trabajo, insisto, no en el trabajo habitual, sino en las herramientas que nos permiten hacer teletrabajo. Entonces, en mi caso particularmente ha sido invertir tiempo en el conocer esas herramientas, en mezclarlas, porque por muy buenas que sean, no siempre dan la respuesta para todo lo que uno necesita. Entonces, para planificar, usar una herramienta, para esto, usar una herramienta diferente. Y lo segundo es la adaptación, o sea, adaptarnos a trabajar desde casa con todo lo que implica adaptaciones físicas, adaptaciones propiamente de la relación familiar, donde uno está llevando el trabajo a casa permanentemente, entonces se tiene uno que adaptar en diversas formas. Entonces, pues yo lo resumiría en dos cosas: conocimiento de lo nuevo que nos permite hacer el teletrabajo y adaptación a la nueva forma de trabajo. Muchísimas gracias, Delia. Me gustaría ahora si puede intervenir Gio desde esta parte humana. Claro que sí. Antes que nada, muy buenas noches a mis compañeros y a las personas que participan también a distancia. Una de las cosas interesantes que ha sucedido, sobre todo en ese contexto de pandemia, es que no nos hemos paralizado todos los guatemaltecos de ninguna manera. Algunos, por la experiencia que tenemos, hemos podido desarrollar el teletrabajo. En mi caso, como psicólogo, yo soy multifuncional porque hago muchas cosas diferentes. Atención psicológica he dado vía telefónica y por WhatsApp a algunas personas que lo han requerido. También estoy haciendo docencia en dos colegios, doy un curso de educación sexual y utilizamos Classroom. Y lo trabajo desde niños pequeñitos de 5 años hasta ya jovencitos que están en bachillerato. Y dentro de nuestra organización, pues desarrollamos diferentes proyectos, hacemos capacitaciones. Normalmente utilizamos las diferentes redes que tenemos y plataformas. Y tenemos un proyecto ahorita muy interesante donde utilizamos diferentes elementos. Para planificar con mis compañeros y compañeras, lo que hacemos básicamente es desarrollar y planificar nuestro trabajo en base a la metodología de proyectos. Y luego para comunicación utilizamos Zoom o Blackboard. Estamos desarrollando un proyecto de monitoreo. Tengo a mi cargo un equipo de 10 psicólogos. Para coordinarnos con ellos utilizamos Teams. Para mí era una plataforma que no conocía, ellos ya la conocían, yo me adapté y me pareció fantástica, porque podemos utilizar diferentes elementos ahí. Aparte de comunicarnos, tenemos archivos que compartimos y que podemos ir modificando. Es un documento colaborativo que en mi caso me sirve para darle seguimiento y para hacer un control del trabajo de ellos. Los psicólogos, por su parte, cada uno desde su casa, tenemos algunos que están en Quiché, otra compañera está en Suchitepeques, algunos otros están aquí en Quetzaltenango, y ellos en las últimas 2 semanas han estado haciendo entrevistas telefónicas a los beneficiarios de un proyecto, y esto obviamente lo hacemos utilizando dos herramientas. Uno, el celular, ¿verdad? Y para digitar las entrevistas utilizamos una plataforma que se llama Colet. Yo también allí hago una revisión del avance y progreso que ellos tienen diariamente. Entonces, en este sentido, pues mi experiencia es muy variada
y afortunadamente en estos tiempos de pandemia pues hemos logrado sacar adelante los proyectos, ajustarnos y siempre buscar cuál es la mejor herramienta que podemos utilizar. Muchísimas gracias, Gio. Muy interesante esta parte, como decíamos, psicológica, humana, y incluyendo ese tipo de herramientas tan interesantes. Me gustaría también conocer un poquito la opinión de Ofelia sobre este tema. Sí, muy buenas noches a todos. Pues bienvenidos a todos los que se están integrando a este conversatorio. Esperamos que todas nuestras experiencias y nuestras ideas que estamos poniendo aquí en esta mesa les sean también de utilidad a muchos de ellos. Como decía Vivi, yo soy contador público y auditor, y en mi caso pues es un poquito más difícil el teletrabajo, porque yo no puedo hacer solamente una simple reunión a distancia, sino que yo como contador tengo que verificar esa documentación. Entonces a mí me pueden mandar digitalizada o escaneada algún cheque, pero yo lo tengo que verificar realmente. Entonces, a las empresas que yo asesoro y les presto mi servicio, yo por lo regular iba a esas empresas, tenía mis horarios establecidos y entonces yo me presentaba. La documentación siempre estuvo en las empresas. Siempre llegamos a ese acuerdo que yo la iba a revisar ahí, tenía un espacio específico para guardar esa información, pero dentro de su empresa era su responsabilidad tenerla resguardada. ¿Qué pasa ahora con esto de la pandemia y todos los problemas que han habido? Definitivamente la contabilidad no la podíamos detener, los impuestos los teníamos que pagar, entonces fue algo que ¿qué hacemos? Bueno, entonces tuve que tomar la decisión de hablar con los gerentes y decirles que yo me iba a tener que llevar la información a mi casa para poderla seguir trabajando y que toda la información, toda la documentación que necesitaran pagar de impuestos o de algunas rectificaciones o qué sé yo, lo íbamos a tener que hacer a distancia. Entonces, eso también me implicó un poco crear en mi casa un espacio de oficina, porque también tengo una pequeña oficina en otro lugar. Entonces, tuve que ampliar un espacio y ahí tuve que comenzar a colocar toda mi información y separarla por cliente, por empresa. Entonces, ahora tengo una librera que en 2 días ya se me llena de tantos leads, de tanta información, entonces es un poquito complicado. Y otra cosa, pues he tenido que implementar en la computadora personal de la casa, he tenido que implementar el programa de contabilidad, porque la contabilidad que yo llevo es digital. Aparte de eso, que tenemos que compartir un poco ese equipo, porque, digamos, tengo hijos adolescentes todavía y hay uno que recibe clases en digitales, entonces tengo que hacer todavía mayor espacio, entonces tengo que revisar eso, voy ordenando mi tiempo y revisar información en lo que él está recibiendo clases. Y después yo ya comienzo a ingresar la contabilidad y a utilizar toda la información que llevo en la cuenta. Entonces, para mí, pues ha sido un poquito difícil, ha sido un poquito trastornado ahí. Otra cosa, la responsabilidad que ahora yo tengo, porque ahora yo soy la que resguardo toda esa información. ¿Qué hago por lo regular? Bueno, espero 2, 3 meses ahorita, la guardo, la empaco en caja. Si logro, la llevo a la empresa, se las dejo rotulada, y si no, pues la tengo ya, o por lo menos ahorita ya tengo 2 cajitas ahí con documentación rotulada y todo, porque no puedo tenerla tampoco muy a la mano, muy a la vista, ni siquiera de los miembros de mi casa, porque cualquier documento que se pierda es mi responsabilidad, y a la hora que yo la entregue ante el empresario, pues tengo que entregarle todo lo que ellos me han dado como resguardo. Entonces ha sido un poquito complicado en esa situación. La ventaja también que ahora, digamos, en mi profesión hay mucha tecnología, ahora la mayoría de las instituciones gubernamentales, pues casi todo prácticamente se está haciendo en línea. Ustedes saben que la SAT pues ya tiene sus herramientas ahí hasta para cambiar nuestro RTU, para inscribirnos, para hacer consultas, que a veces no están tan cristianas las pobres y nos cuesta comunicarnos con la SAT, pero ahí están y las podemos utilizar. El registro mercantil, por ejemplo, ya lo podemos hacer en línea. Ciertas cositas todavía tenemos que ir a las oficinas con ellos, pero ya logramos hacer citas con ellos para que nos puedan atender y llegar más seguros, porque también tenemos que cuidarnos en ese sentido.
Muchas gracias, Ofe. Muy interesante esto. Creo que la palabra clave sería adaptación, el tipo de adaptación que ha tenido cada institución ante esta situación. Y bueno, quiero seguir con las respuestas porque todos han dado respuestas muy interesantes, diferentes puntos de vista, pero quiero dar el espacio a Yalitza para que nos cuente cómo vamos con la audiencia, cómo estamos en este en vivo. Muchísimas gracias, Vivi. Bueno, antes de seguir escuchando las respuestas, quiero contarles de que hay más de 100 personas conectadas. Queremos agradecer mucho a todas las personas que nos están escuchando, agradecer a Fernando Morales, Jimmy Canús, Santos García, Sánchez Soy, José Barrios, que han estado pues muy atentos de nosotros desde que arrancó el conteo. Muchísimas gracias por estar pendiente de nosotros, así como Milton Orozco, que se acaba de agregar. Saludos de San Marcos. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Vivi. Continuemos con estas respuestas tan interesantes. Gracias, Yalitza. Y como vimos, estamos todos conectados gracias a Estéreo 100. Y me gustaría seguir avanzando con las respuestas. Creo que Pedro Pablo tiene un punto de vista bastante interesante. Me gustaría escucharlo, por favor. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad es que poder compartir con toda la audiencia de Estéreo 100 es interesante porque este es un tema de todos los días. Estamos hablando qué es teletrabajo. Hoy les voy a decir qué estamos haciendo nosotros en CNP Network. Como lo decía Delia, tiempo atrás ya habíamos arrancado nosotros. Nosotros usamos una plataforma que se llama Trello, que es una plataforma gratuita, que si uno quiere pagar la licencia es ideal, pero gratuita nos da mucho cómo poder organizar nuestro teletrabajo. Yo se los voy a ilustrar como una pizarra composite, donde vamos haciendo el proceso desde el inicio, cómo se va generando y cómo va a finalizar. Luego, nosotros implementamos en la empresa un CRM, que esta es una plataforma para poder llevar el control financiero. Me imagino que Ofe la conoce muy bien. Y luego nos fuimos con el departamento creativo, que es un departamento donde los chicos creo que han disfrutado el teletrabajo, aunque algunos ya me han escrito y quieren regresar a la oficina a trabajar. Pero una parte interesante fue crear con ellos y utilizar un software que se llama Workclub, que es trabajo en la nube. Saben ustedes que en muchas oportunidades siempre nos decían, mantenga sus cosas en la nube, suba las cosas a la nube. Hoy que lo estamos necesitando, todos estamos padeciendo por no tener esa facilidad de tener todo en una nube. La ventaja es que ahí podemos compartirlo. Y se los voy a poner porque quise poner un ejemplo práctico. Los que tienen correo Gmail tienen acceso a un Google Drive, que es una carpeta que queda anclada en mi correo. Pero si yo vengo ahí y coloco el rediseño del logotipo de Juan Manuel automáticamente puede abrir la carpeta y revisarlo y darme sus comentarios. No tengo que cargarle a él por WeTransfer un documento y luego cargárselo a Otío para que lo vea y que Yalitza. No, creo que las herramientas que nosotros hemos venido implementando es poder tecnificar y hacer que ese teletrabajo funcione de la mejor forma. Saben ustedes que ahorita aquí conectados, todos juntos, estamos realizando un teletrabajo. Todos estamos en nuestra casa y ustedes están aprendiendo aquí en la plataforma de Estéreo 100. De hecho, yo veía ahí, antes de mi intervención, cuando estaba Ofe, conectados amigos. Ahí está Pedro Muñoz, que es un chico, un profesional en la visita médica. Yo estoy seguro que él está tomando nota. Él está haciendo teletrabajo en este momento. Hay otro amigo en Retauleu, Jaime Batres, que está conectado también. Él está a, ¿qué diríamos? 40 minutos de aquí y está haciendo teletrabajo. Lo que les quiero trasladar es, ¿qué deberíamos de hacer? Como lo dijo Delia, implementemos las plataformas que tengamos alcance, pero dediquémosles tiempo. Nosotros en CNP usamos Trello, usamos el CRM en el área financiera y el Workclub o el trabajo en la nube, tener todo anclado para poderlo ver. Eso es lo que venimos trabajando, Vivi. Muchísimas gracias, Pedro Pablo. Muy interesante. Me gustaría conocer el punto de vista de Juan Manuel frente a esta pregunta. Claro que sí, bien. No, muy interesante realmente escuchar los comentarios de todos mis colegas y ver cómo cada uno ha visto el teletrabajo desde diferentes perspectivas. Bueno, en nuestro caso hemos venido trabajando actividad virtual más o menos desde hace unos 10 u 11 años en temas de formación virtual, pero también consultoría virtual, incluso facilitación virtual, que es un reto interesante porque es buscar la mejor herramienta colaborativa, es hacer que la gente se meta todos a la misma herramienta y que todos puedan participar. Pedro Pablo mencionaba algo de una plataforma o una pared con post-its, ¿sí?
Eso también lo podemos utilizar en el momento de facilitar un taller, por ejemplo, y hacer que todas las personas se sientan con esos materiales que ya estamos tan acostumbrados a usar, tomar un post-it, escribirlo, pegarlo, poner mis ideas y generar después una nube de ideas, cosas como esa, ya hoy podemos hacerlo. Yo creo que es importante cómo lo estamos utilizando. Pero yo quiero rescatar una palabra que varios de ustedes han mencionado y es la adaptabilidad, ¿sí? O sea, la capacidad de adaptarnos a estos nuevos esquemas de trabajo que tal como lo dice el conversatorio de hoy, llegó para quedarse, creo yo. Investigar, realmente investigar. No esperar a que el cliente haga lo que nosotros queremos o a que se meta a la plataforma a la que nosotros queremos y que use el software que nosotros queremos. No, nos toca adaptarnos a todo eso, ¿sí? Me han tocado días, por ejemplo, que un cliente me dice juntémonos en Zoom, el otro me dice en Google Meet, el otro me dice en Teams, el otro me dice en Blue Jeans, el otro me dice en GoToMeeting, y estamos pasando de plataforma a plataforma, pero eso nos hace conocer y mantenernos frescos en el tema tecnológico. De la misma manera, utilizar una serie de herramientas para que la gente pueda colaborar en línea. Me gusta mucho lo que mencionaba Pedro Pablo con respecto al tema de compartir en la nube, hacer un archivo juntos, crear un archivo juntos todo el equipo y estar compartiéndolo, escribir uno arriba y el otro escribir abajo, etcétera, etcétera. Creo que eso es parte de lo que tenemos que aprovechar ahora, ese reto que se nos puso al frente y que muy seguramente la mayoría de personas no estaban preparadas, ¿sí? Entonces, en la experiencia personal yo creo que es adaptarse, investigar, conocer y aprovechar la tecnología de hoy en día. No sé qué hubiera pasado si esto hubiera sucedido hace 20 años o 15 años. Estaríamos aislados, realmente estaríamos aislados. Hoy no estamos aislados, estamos en una constante actividad y creo que más hay retos, definitivamente hay desafíos, pero más es aprovechar lo que tenemos en la tecnología. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Y creo que acá también tenemos un punto de vista bastante interesante, que es el de Otto, que tiene una dualidad profesional acá, donde involucra también la parte de artista y cantautor. Entonces me gustaría conocer cómo está manejando esto, cómo lo está implementando. Muchas gracias. Bueno, quisiera hablar antes de como artista, quisiera hablar también como profesional que hace trabajo en el campo. Y me parece que como el punto en este momento es cómo nos hemos adaptado, cómo usamos el teletrabajo, me parece que hay que tener en cuenta que de dónde partimos en este conversatorio, que teletrabajo es hacer mi trabajo habitual, pero desde otro sitio, pero cumplir con mi tarea habitual. Eso implica que hay algunas tareas, algunos trabajos que no pueden hacerse de esta forma. Por ejemplo, un agricultor no se puede llevar su terreno a otro lugar y hacer allá su producción. Entonces tiene que seguir trabajando donde estaba. Y de esa cuenta, entonces el teletrabajo implica la necesidad de medios de comunicación muy efectivos para que la gente que se ha tenido que movilizar a otro lugar esté siempre conectada con su centro de trabajo, digamos, con su jefe, para ponerlo en palabras blancas y negras. Tiene que haber una comunicación para poder mantener control, estímulos, direccionamiento, etcétera. Ahí es donde se hacen importantes todas las plataformas de comunicación, etcétera. Entonces, a nosotros nos toca adaptarnos, como ya se dijo, aprendiendo a usar esas tecnologías y usarlas para cumplir con nuestra tarea. Pero en ese mismo plano de adaptación, yo creo que también vale la pena ver el sistema grandote en total, digamos, nuestra comunidad, porque nuestra comunidad, si bien nosotros personalmente pudiéramos tener algunas carencias y debilidades que podemos suplir aprendiendo o comprándonos un equipo, en fin, el sistema grandote también tiene carencias y hay personas que no tienen equipo, no tienen ni siquiera electricidad, ni mucho menos internet. Entonces, el sistema grandote también necesita adaptarse para el teletrabajo, ¿no? porque bien empezamos a hacer la transferencia de conocimientos vía virtual, pero la otra parte tiene que estar preparada para recibirlo, y si lo que le hace falta es la infraestructura para recibirlo, pues la cosa no funciona. Eso creo que es un punto crítico de nuestro sistema grande, de nuestro país, para decirlo de una manera clara.
Y entonces yo creo que en esa parte de adaptación también nos toca una parte de responsabilidad. Es decir, al mismo tiempo que nosotros aprendemos a usar tanta herramienta, creo yo que también cargamos la responsabilidad de ayudar a que otra gente aprenda eso o tenga oportunidad de tener acceso. Por ejemplo, informando adecuadamente, sugiriendo formas de comunicación. Tengo aquí a mano la experiencia de mi esposa, que es maestra de párvulos, y aunque me estoy tomando un poquito de tiempo, y le toca transferir clases a través de lo que hay, que es el teléfono, porque cuando estamos hablando de niños de párvulos, pues no leen, etcétera. Entonces, el teléfono y la posibilidad de hacer algunos videos a través del famoso WhatsApp. Pero en el otro lado hay personas que algunas no tienen teléfono. Entonces, el mecanismo ha sido sugerirles que hagan acuerdo con su vecina que sí tiene, etcétera, ¿no? Entonces, la adaptación implica otra serie de elementos para que el teletrabajo funcione, pero yo creo que atrás de todo eso también está lo esencial, que es asumir el reto, ¿no? Porque ya que el título de este conversatorio dice ha llegado para quedarse el teletrabajo, esto no va a tener retroceso. Entonces, hay que ir resolviendo las necesidades, aunque sea paso a paso, para que todos como sistema nos vayamos adaptando. Y seguro por las características de nuestro país, mucha gente va a seguir muy atrás, lamentablemente. Y entonces por eso hablo de responsabilidad. Nosotros también debemos contribuir a que la gente avance. Eso es mi parte de profesional, digamos, de trabajo, de desarrollo comunitario, en fin. Mi parte de artista, que era lo que me señaló Vivi, pues yo soy cantor y entonces para cantar se necesita un público, ¿no? Y yo siempre lo he hecho en vivo, con mi guitarra, en fin. Y pues bajo estas circunstancias de pandemia y de cuarentena no tengo un público a quien cantarle, por lo menos físicamente. Entonces, ni modo, el uso de las redes sociales es el camino que está a la vista y eso he hecho yo, pero eso, adaptarme a eso ha significado igualmente aprender a usar una red social para eso, de hecho invertir en algún equipo para hacerlo, no ha sido simplemente de ponerme a cantar frente a una cámara, ¿no? Sino ha sido invertir y aprender a usarlo e invertir en el uso del internet, etcétera. Es así. Tío, yo tengo una pregunta. A ver, voy a preguntarle yo y después Gio. Tío, todos los que hemos estado en aquellos viernes extrañando el carpacho quetzalteco y extrañando oír a Joaquín Sabina en tu guitarra. ¿En qué lugar? Sabemos, en la Peña de los Altos. Es que querías que lo dijera de esa forma. Yo quiero reconocer algo y tal vez en este grupo de amigos, porque todos son mis amigos, solo Vivi y Alitza se salvan porque ellas son millennial. Lo complicado que es por la edad, porque no somos nativos de la tecnología. Creo que Juan Manuel y Delia decían, lo veníamos haciendo de años, pero yo quiero añadir esto. Creo que todos los que estamos lo hicimos por necesidad de trabajo y la necesidad nos empujó. Sí. Pero algo interesante, tío, es reconocer y oírte hablar con una seguridad en el manejo de lo que haces, que yo creo que eso hay que trasladárselo a las personas. Yo sigo admirado, hay más de 100 personas conectadas. Creo que gracias Estéreo 100 por abrirnos este espacio, porque nos deja realmente compartir algo que también nosotros vivimos. Y yo quiero dejar lo último antes de darle el tiempo a Gio. Pablo nos dijo viejo a varios que estamos aquí. De la manera más sutil. A los de antes del 2000, ¿decís, tío? O después del 2000. Así. Pero algo interesante que les puedo decir es, nosotros, a los que ven conectados aquí, ya hemos hecho estas reuniones solo para compartir y darnos un saludo virtual. No necesariamente para trabajo. Y hemos oído la voz espectacular de tío que hoy yo te quiero pedir algo, tío. No sé si estés preparado, pero me encantaría que nos cantaras una canción después de la pregunta de Gio, porque le quiero dejar ahí la palabra a Gio. Es que precisamente era lo que le iba a pedir yo, porque decía es que me gusta cantar con gente, pues aquí estamos. Creo que es una buena oportunidad para nosotros disfrutar de tu talento y también para la gente de Estéreo 100. Una canción de intermedio para después continuar con el conversatorio. Están de suerte porque aquí mismo donde trabajo, como de trabajo, aquí está cerca mi guitarra, entonces no hay
no hay mucho esfuerzo que hacer, vamos a ver. Aquí está, ella se llama Tania. Yo quisiera hacer un comentario ahí por esto de la necesidad de hacer el teletrabajo como cantante, como cantor. En la Peña de los Altos, que hemos hecho un trabajo constante, 5 años, y antes de la Peña en muchos sitios en Xela y en el país, yo personalmente he tenido acceso a un número de gentes que tiene límites, ¿no? Es decir, por edades, por ubicación geográfica, etcétera. Pero desde que inició la cuarentena, yo he hecho esto semanalmente a través de la red social y me he dado cuenta que llegaba muchísima más gente que lo que había llegado antes. Gente que conocía de la Peña de los Altos porque tenía referencias y que me decía, alguna vez te voy a ir a ver a Xela. Hoy me han visto a través de esto, que no es personalmente, pero ha ocurrido. Entonces, digamos, mi público ha crecido enormemente a consecuencia de esto. No sé si llamarlo un beneficio, porque no sé si es un beneficio, pero ha ocurrido. Entonces, eso lo quería comentar como un elemento que se agrega a esto. Voy a cantar esta canción porque de manera inoportuna nos cayó el virus, la cuarentena, la pandemia. Quien no lo sepa, ya lo aprenderá. Deprisa, la vida no para, no espera, no avisa. Tantos planes, tantos sueños, vueltos a espuma. Tú, por ejemplo, tan a tiempo y tan inoportuna. Inoportuna. Eran más bien los días de arriar las velas. Todo a mi alrededor decía cautela. Tanta estrategia incumplida. Aquella noche sin luna, tú, por ejemplo, tan bienvenida y tan inoportuna. Inoportuna. ¿Quién sabe cuándo es el momento de decir ahora? Si todo alrededor te está gritando sin demora, ya es la hora. Quien no lo sepa ya lo aprenderá. Deprisa, la vida no para, no espera, no avisa. Tantos planes, tantos sueños, vueltos a espuma. Tú, por ejemplo, tan bienvenida y tan inoportuna. 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 La cuarentena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Soto, por esa participación. Creo que viene a alegrarnos también esta noche. Bueno, déjenme contarles que seguimos con una audiencia de más de 100 personas conectadas. Muchísimas gracias a todas las personas. Pues tenemos de varios lugares de Guatemala, tenemos también de Honduras, de El Salvador que nos están acompañando. Muchísimas gracias a Walter López, a Carlos Rodolfo, a José Vázquez, que están acá con nosotros. Comentarles que también tenemos algunas preguntas. Una pregunta muy, muy interesante relacionada al tema de cómo lo han estado ustedes aplicando, ¿verdad? Pues ustedes nos han estado contando sobre los retos que han pues llevado ahorita que están aplicando el teletrabajo. Tenemos una pregunta muy interesante de Stacy Rosales. Ella nos dice, quisiera saber qué es lo más complicado del teletrabajo. En los comentarios también tenemos un comentario muy interesante de Solo Jerk, que él nos da su opinión, ¿verdad? Él dice, lo más difícil de esto es que tu equipo responda de la misma manera. A mí me gustaría saber qué pueden ustedes comentarme sobre esto, ¿verdad? ¿Qué es lo más complicado del teletrabajo? Bueno, la pregunta es buenísima.
no todo es bueno, pues, o sea, hay retos, hay una cantidad de retos. Y yo creo, eso sí, creo que hay más oportunidades y más cosas positivas, definitivamente. Pero yo diría que lo más complicado en el tema del teletrabajo es la educación. Lamentablemente hay que decirlo de esta manera, es autoeducarnos a utilizar horarios, a ser puntuales, a saber que si bien es cierto estamos desde casa, tenemos que rendir cuentas, tenemos que entregar información, tenemos que coordinar con nuestros colegas. Que no podemos, y me gusta muchísimo el comentario, decía Yalitza de Solo Jake, no podemos estar nosotros entregando información y el resto de nuestro equipo haciendo lo que quiera, o al revés, el resto de nuestro equipo haciendo una cantidad de cosas y nosotros pues, simplemente pasando el tiempo. Entonces, creo que en resumen, lo más difícil realmente del teletrabajo se lo podría resumir en coordinación, en planificación, en definición de tiempos de trabajo, pero especialmente en confiar en mi equipo, porque ahora no estamos juntos, ¿sí? Entonces yo tengo que saber que la persona que está a mi lado está haciendo las cosas y las está haciendo bien, y que cuando nos hemos trazado la meta de cumplirlo, nos vamos a encontrar y vamos a converger en un punto para decir, llegamos juntos a esta meta. Creo que eso sería como lo más complicado. Voy a hablar despuesito del tema que decía Jake de lograr que el equipo lo logre, o lograr que toda la gente trabaje en la misma línea. Voy a dar una probadita nada más, pero creo que hasta quienes tenemos gente a cargo, tenemos que cambiar nuestro modelo de liderazgo. Es una probadita que de pronto podemos conversar un poco más adelante. Para mí también creo que es... Yo, por favor. Perdón. Gracias. Para mí también creo que hay dos cosas importantes en esta pregunta que nos hace esta persona. Uno de los principales elementos a nivel personal es esto. Es decir, tenemos que hacer clic. Nosotros mismos tenemos que internamente trabajarnos, estar dispuestos. A veces tenemos algunos miedos, algunas resistencias por la edad, por la tecnología, por lo que sea, ¿verdad? Entonces, para mí eso es muy importante. Es decir, a nivel mental tenemos que darnos a nosotros la oportunidad y animarnos y lanzarnos para desempeñarnos en este ambiente a distancia. Y la otra cosa son retos más a nivel macro, más estructurales. Hay que legislar sobre el teletrabajo. Tenemos que tener mejor internet, ¿verdad? Porque muchas veces pasan cosas. Ayer nos pasó que nos quedamos sin energía eléctrica, algunos, ¿verdad? Y no pudimos sacar adelante este conversatorio, ¿verdad? Entonces, creo que yo puntualizaría en esas dos grandes cosas. Algunas sí dependen, obviamente, de nosotros, pero en la medida que nosotros podamos desempeñarnos en el teletrabajo, vamos a arrastrar necesariamente a otros niveles más estructurales que esperamos nosotros que en un futuro más cercano podamos tener mejores condiciones precisamente para poder tener clientes no solamente locales, sino a nivel internacional, que de hecho ya muchos lo tienen. Muchísimas gracias, Gio. Creo que estas preguntas, este comentario se enlaza perfectamente a algo que me gustaría plantearles a ustedes. ¿Cuáles han sido los principales retos a los que se han enfrentado en esta modalidad virtual? Creo que Ofe mencionó un par de ellos en su pregunta anterior, en su respuesta anterior. Entonces me gustaría que ella nos comentara un poquito de los retos que ha enfrentado un poquito más a fondo. Sí, gracias, Vivi. Sí, pues uno de mis retos principales, como les comentaba, era lograr convencer a los empresarios, a los gerentes de que pudieran compartir su información financiera, porque igual pues ellos no son un poquito cerrados y celosos de esta información. Y entonces ese fue uno de mis primeros retos de convencerlos vaya que ya llevábamos una relación de trabajo pues un poquito de ya varios meses, entonces ya como que nos íbamos conociendo y dándonos confianza. Yo creo que por eso dijeron, sí, bueno, no hay de otra, pues fue una de las principales retos que tuvimos que romper entre ambas partes. Otro reto que me ha tocado, como decíamos todos, pues ya no somos de la edad de la peña, ha sido la tecnología. O sea, en mi caso, pues me pueden poner cualquier programa de contabilidad y se los manejo.
pero lo que son las plataformas virtuales, tengo que estar llamando a mis hijos, miren cómo conecto aquí, miren cómo me paso para acá, miren cómo aplico esto. Entonces, esos retos, y me han tenido que hacer de estar investigando, de estar averiguando, de estar metiéndome en esas herramientas virtuales para poder aprender, porque al final de cuentas van a haber muchos trabajos que voy a tener que seguir haciéndolo virtual, porque la situación va como que para largo, pues un poquito. Entonces esos han sido los principales retos que he tenido y la responsabilidad pues que ahora tengo, que antes yo iba al trabajo, entregaba y después yo ya solo presentaba mis informes, los explicaba y no más. Cambio ahora ya tengo esa responsabilidad en mí que me está cargando pues y que antes no la tenía. Muchísimas gracias, Ofe, por esta respuesta. Creo que sí son retos importantes a los que todos nos enfrentamos, pero me gustaría seguir avanzando, pero antes quiero darle el espacio a Yalitza para saber si tenemos preguntas, si tenemos comentarios de la audiencia. Muchísimas gracias, Vivian. Bueno, comentarles, ¿verdad?, de que seguimos con muchísimas personas conectadas. Como les decía, tenemos de varias personas de Guatemala, Byron Ronaldo González, que está con nosotros desde Amatitlán. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Tana Moa nos está acompañando también, Walter López. Hay muchas preguntas de la audiencia. Pues animarlos a que nos comenten sus preguntas y sus comentarios, que vamos a tener un espacio para poder compartir esas respuestas con ustedes. Gracias, Vivi. Yalitza, algo interesante que decía Otío, desconecta el micrófono y díganos de dónde están conectadas las personas. Otío tiene un ojo ahí que dijo, hay personas fuera de Guatemala. ¿De dónde están conectadas, Otío? Es que sí pude leer que hay personas de Honduras y de El Salvador, aparte de varios lugares del país, ¿no?, que están interesadas en este tema, con algunas preguntas interesantes que vamos a ver si nos da tiempo de responder. Ajá. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, escuchamos ya un poco de los conceptos de teletrabajo, oímos los retos que ustedes han enfrentado, pero ahora nos interesa saber qué les ha permitido que el teletrabajo sea exitoso en su caso. ¿Cómo lo han logrado? Eso nos gustaría saber, creo que a la audiencia le gustaría mucho saber eso. Entonces, no sé quién puede dar el primer paso a responder desde su punto de vista. Vivi, yo quisiera, antes de Juan Manuel, algo interesante. Creo que todos nos manejamos en un expertise, ¿verdad, Juan Manuel? Y todos hemos tenido una experiencia, no como la de muchos que no voy a mencionar, que a veces están 2 semanas aquí, 2 en Portugal, 2 en Brasil, 2 en África, pero muchos creo que el teletrabajo ya lo hemos vivido. ¿Saben qué creo yo que la gente estaría muy contenta de recibir? Un consejo de nosotros, de cómo realizar ese trabajo. Y creo que, Juan Manuel, hay una cosa que yo siempre he admirado suya y se lo voy a decir hoy consciente, televidentes conectados. Y desde que lo conozco, que son, amigo Juan Manuel, más de ¿qué? 25 años. Sí. La disciplina. A ver, Juan Manuel, ¿qué consejo de disciplina le daría a usted en el teletrabajo a las personas para que la disciplina funcione? Gracias, Pedro Pablo. No, en primer lugar quiero mencionar que la admiración es mutua, no solamente de un lado al otro, así que ha sido todo un proceso de enseñanza y de aprendizaje mutuo, creo yo. Yo diría que sí, disciplina. Yo pienso que uno de los grandes retos, como lo mencionaba hace un momentito, es saber que no estamos juntos y que yo no sé qué está haciendo mi equipo. O sea, no es permanecer teletrabajo, ojo, teletrabajo no es permanecer conectados todo el día viendo qué estamos haciendo el uno o el otro. Yo sé que mi equipo está trabajando, ¿sí? Pero por eso decía, y creo que ahorita en este momento voy a traer esa probadita de liderazgo que mencionaba hace unos minutos, porque yo creo que también nos tiene que cambiar un poco el modelo de liderazgo. Disciplina partiendo de una agenda, ¿sí? Partiendo de una agenda de trabajo, de saber qué está haciendo cada uno en qué momento, de exigir puntualidad, pero porque yo doy puntualidad, ¿sí? Eso es importante. O sea, si empezamos a trabajar a una cierta hora, yo debo empezar a la misma hora que mi equipo y me debo retirar a la misma hora que mi equipo también, porque no es, en este momento no es, yo entro tarde y salgo temprano, pero mi equipo que trabaje. No se trata de eso, es todos exactamente al mismo ritmo. Es importante generar una rutina, una reunión de arranque, una reunión de cierre, analizar las metas del día,
trazar metas del día, trazar metas semanales, pero también mantener esa etiqueta, voy a decirlo de esta manera, esa etiqueta que manteníamos en la oficina, ¿sí? Esperamos recuperar en algún momento, pero esa etiqueta que manteníamos en la oficina, buenas tardes, buen provecho, nos vemos en la tarde, voy a salir media hora porque tengo que hacer algunas cosas, voy a regresar, ya estoy de regreso por si alguien me necesita, o sea, mantener esa comunicación constante, aún por medios electrónicos, da confianza también. Cerraría el tema de disciplina con nuestro cambio de liderazgo. Creo yo que es importantísimo y quiero retomar el tema que estaba hablando. Yo creo que no sé, como gerentes, etcétera, 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 tenemos que cambiar nuestro liderazgo basándonos en dos esquemas muy importantes, realmente. Hacer que nuestro equipo genere confianza y generar confianza en nuestro equipo. Es clave, definitivamente es clave. Saber que durante todo el día mi equipo está haciendo cosas y está alcanzando metas, pero saber que mi equipo sabe que yo también estoy haciendo cosas y estoy alcanzando metas, que no solamente estoy exigiendo. Y creo que eso genera una interacción, creo que eso genera una sinergia que es la que ahora necesitamos a nivel de teletrabajo. Entonces creo confianza y una delegación efectiva. Saber que las cosas están en manos de una persona y que esa persona va a responder porque confío en esa persona, pero porque esa persona también confía en mí. ¿Sí? A mí me gustaría, ya que... Por favor, Delia. A mí me gustaría, ya que estamos hablando de esto y que Juan Manuel mencionó un par de veces el tema de las metas. Yo creo que siempre que pensamos en algo exitoso, o sea, en algo que salió bien, en algo que fue un éxito, ese algo tuvo detrás planificación. Entonces, esta experiencia del teletrabajo no puede ser la excepción, o sea, tenemos que planificar lo que hacemos. Y si bien es cierto, la incertidumbre que hay actualmente no nos da para pensar, por ejemplo, bueno, vamos a pensar en un plan a 3 años, pero sí tenemos que hacer periodos cortos de planificación para saber cuáles son las metas, hacia dónde vamos, qué se espera, qué tenemos que entregar, o sea, hacer mucho énfasis en la planificación, en los tiempos, en qué tenemos que entregar, en quiénes van a estar involucrados, qué recursos se van a necesitar. Otto hablaba hace un ratito de que también para hacer trabajo es necesaria inversión, entonces en algún momento pues también hay que considerar qué recursos necesitamos para que podamos trabajar y entregar las cosas que necesitamos desde casa. Entonces también, y eso tiene mucho que ver con la planificación. Pero hay un tema que va muy de la mano con todo esto y que a mí me gusta mucho, de hecho es uno de los temas que más me gusta tocar, y es que todo plan exitoso tiene que considerar los riesgos. O sea, no es el plan nada más, sino que el plan A, el plan B, el plan C, porque al ser todo esto nuevo, también los riesgos que enfrentamos en muchos casos pueden ser nuevos. Entonces, yo no me tengo que fijar nada más en mi plan de trabajo y en lo que tengo que entregar, sino que en los riesgos asociados a esa actividad. Ofe hablaba, por ejemplo, bueno, yo me tengo que llevar papelería y esa papelería está en mis manos y es mi responsabilidad. Ok, ¿qué está alrededor del manejo de esa papelería? ¿Qué riesgos tenemos alrededor del manejo de esa papelería? Gio hablaba del tema del internet, de la luz. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo tengo un compromiso fuertísimo y no lo puedo aplazar y se va la luz o se va el internet? ¿Hay alguna forma de solucionar esa situación? Entonces, dos cosas creo que son claves: la planificación, pero todo plan exitoso debe tomar en cuenta los riesgos y entonces considerar alternativas. Y en la oficina hemos hablado a veces, bueno, si no funciona esto, vamos con el plan B, y si no, va el plan C, y tenemos que tener alternativas de solución, porque si no, nos gana esta dinámica en la que estamos trabajando. Entonces, eso yo enfatizaría mucho, mucho en esas dos cosas. A mí también me gustaría hacer un poquito de énfasis, puesto que todos los que estamos aquí y la audiencia seguramente tienen que hacer una conciliación entre el trabajo y la familia. Precisamente en ese sentido, los países que han avanzado mucho en teletrabajo han avanzado precisamente para poder conciliar la vida laboral y
la vida personal y familiar, ¿verdad? Porque en algunos lugares es que simplemente uno ya solo trabaja y se traslada y cuando llega a casa llega sumamente cansado, sin ganas de nada y quiere solamente descansar, ¿verdad? Entonces, para mí esa es una de las principales razones por la cual el teletrabajo deberíamos de defenderlo y deberíamos especializarnos en eso, para poder hacer ese equilibrio en nuestra vida. Aunque ciertamente por el tema de la pandemia, algunos se han desequilibrado, ¿verdad? Porque han tenido que trabajar muchas horas y no han hecho una diferenciación entre el trabajo y la familia. Mi recomendación en ese sentido es hacer un contrato familiar. Como tenemos nuestro contrato de trabajo, también tendríamos que hacer un contrato con nuestra familia y explicar a nuestros hijos, especialmente a quienes tienen niños pequeños, ¿verdad? Y explicarles que papá o mamá en ese momento, de tal a tal hora, tiene una reunión de trabajo y está ocupado, ¿verdad? Eso es muy importante, hacerles entender a nuestra familia que estamos precisamente ganándonos el sustento, en este caso desde casa, ¿verdad? Aunque el teletrabajo no necesariamente tiene que ser desde casa, puede ser trabajo remoto desde cualquier lugar que tengamos disponible las herramientas. Y la otra cosa que es muy importante y que quiero puntualizarlo es a que una vez definido con nuestra familia que de tal a tal hora estoy trabajando, también es importante definir los espacios de trabajo, ¿verdad? Y por favor, no trabajen desde la cama, ¿verdad? En pijama, porque es un mensaje horrible a nuestro cerebro, porque no estamos valorando lo que somos como personas y lo que somos como trabajadores. Es decir, cada día, si tenemos planificado algunas metas, tenemos que también disponernos, es decir, ponernos, no necesariamente con el traje y todo, ¿no? Cómodos sí, pero también preparados para mandar ese mensaje a nuestro cerebro y ponerlo en una puesta en escena, decir, bueno, me voy a dedicar a mis tareas, voy a ejecutar lo que tengo planificado, solamente. Yo Muchísimas gracias. quisiera agregar algo que creo que también es importante y veía ahí algunas preguntas. El amigo Byron Fuentes desde San Marcos nos preguntaba que si nosotros creíamos que el teletrabajo va a continuar. Y la pregunta es, ¿sustituirá al trabajo presencial? Creo que en el título, cuando hicimos nuestra reunión de teletrabajo, los consultores que están aquí, y le pusimos título a este conversatorio, la pregunta era, ¿el teletrabajo llegó para quedarse? Y creo que la respuesta al unísono de todos fue sí, sí llegó para quedarse. Esto no va a cambiar. Este no es un nuevo descubrimiento y el día que venga la vacuna y todos la tengamos, y les voy a tratar de dar mi punto de vista personal. Creo que el teletrabajo, con una buena planificación, como lo dijo Delia, con disciplina, como lo dijo Juan Manuel y Gio, da mejores resultados, pero hay una clave principal. Esa clave para el empresario, para el gerente, para el director, para quien se desarrolla en ese ámbito, se llama delegar. Si yo no aprendo a delegar, no voy a poder crear una plataforma de teletrabajo. Voy a estar queriendo controlar todo, queriendo circular en todo. Entonces tengo que delegar. Si yo soy el gerente general, tengo que tener alguien delegado en lo administrativo, en lo comercial, en lo logístico, en transporte, en producción, en ventas, en cada área que nosotros representamos. Y entonces tenemos que hacer una variante. Esa variante se llama resultados versus tiempo. Si los resultados de mi trabajador son muy buenos, el tiempo que él esté invirtiendo va a demostrar esa parte. Y creo que esto no es solo en Guatemala, esto no está pasando aquí. Aquí tenemos conectada a Amanda Rodríguez, que nos escribe desde San Francisco, California, y dice, aquí está pasando. Incluso los niños están conectados. Y les voy a decir algo, si alguien admiro yo actualmente es a los niños. Yo ya no tengo chicos que estén en primario básico, pero tengo sobrinos y me llama la atención porque llega uno a buscarlos en la mañana y le hacen así, permítame que estoy en Zoom, permítame que estoy con mi teacher en Zoom. Ellos sí están entendiendo esa parte, están haciendo ese teletrabajo desde ahí.
Y bueno, espero a Byron poderle dar un aporte sobre este tema. El buen manejo de los equipos se llama delegar. Me gustaría agregar algunos elementos a lo que se ha dicho. Yo creo que sí, el teletrabajo en realidad, lo dije hace unos minutos, no tiene vuelta atrás, es decir, va para adelante. Lo que sí creo que va a pasar es que no todas las actividades económicas, no todas las actividades laborales van a ser, digámosle así, afectadas por el teletrabajo por sus propias características. Hay actividades que definitivamente no se pueden trasladar físicamente de un lugar a otro. Esas definitivamente se van a mantener así. Hay muchas actividades que sí son beneficiadas o afectadas por el teletrabajo y van a cambiar su forma de ejecutarse, pero no es 100% de las actividades laborales. Y aquí quisiera aprovechar para comentar algunas cosas que he leído en los comentarios de los oyentes, de la audiencia. Alguien preguntó cómo me uno al teletrabajo. Bueno, en realidad eso en algunos casos puede ser una decisión personal y en otras no es una decisión personal, es una decisión de la empresa con quien yo trabajo. Cuando yo he hecho trabajo independiente, autónomo, seguramente he podido hacer teletrabajo, he hecho ventas, he hecho asesorías, he hecho capacitaciones a través de un medio de comunicación virtual. Eso ya es teletrabajo y ha sido una decisión mía. ¿Y cómo me ubiqué en eso? Pues asumiendo un compromiso de hacer un trabajo a distancia y haciendo uso de una conexión digital, etcétera. Pero si yo soy parte de una empresa, soy un técnico, soy un administrativo de una empresa, hacer teletrabajo va a depender de una decisión de la empresa o incluso de una decisión gubernamental como en la actualidad por la cuarentena, hay que hacer teletrabajo. Y eso implica tener que asumir las cosas como son. En ese caso, algunas empresas incluso han tenido que trasladar equipos de sus oficinas a las casas de sus empleados, porque en la casa no hay el equipo necesario. Yo tengo conocimiento de empresas bancarias que han trasladado terminales de Internet a casas de sus empleados con riesgos que eso implica y con compromisos del personal, debido a que no hay condiciones en una casa, pero las circunstancias del país y del mundo por la cuarentena lo ameritan, ¿no? El trabajo no se puede detener y significa trasladar toda la infraestructura, entre comillas, toda del trabajo a donde el empleado estará. Y eso me lleva a una pregunta más que ha estado planteada por el público. El tema de los costos. ¿Qué beneficios tiene en los costos, en los asuntos financieros para las empresas, para el trabajo en general? Pues en realidad, en donde el teletrabajo se ha asumido como una política de Estado o una política económica, el teletrabajo apunta a buscar una economía importante para las empresas. De hecho, en Europa hay estadísticas que hablan de que los costos de las empresas se han reducido entre 15 y 18% como promedios, sobre todo costos fijos que tienen que ver con alquileres, con servicios de logística para los edificios, con gastos de electricidad, con gastos de seguros, con gastos de internet en la propia empresa. Y aquí viene una crítica para eso. Pareciera que esos costos se trasladan al empleado que ahora trabaja en su casa. Pero eso ocurre así si no hay una política gubernamental que lo regule. Si hay una política, se puede trasladar adecuadamente los costos y las remuneraciones. Pero si no ocurre así, sí, seguro es una desventaja. Y aquí el país nuestro posiblemente está en esas condiciones ahora, porque ha ocurrido sin una previsión adecuada. Entonces, simplemente la persona está haciendo teletrabajo en condiciones que no estaban previstas y asumiendo costos, asumiendo inversiones en equipo que ojalá puedan ser recompensadas. Entonces, la filosofía del teletrabajo es buscar la economía en los procesos económicos, porque se ahorra en transportes, se ahorra en tiempo, se ahorra en infraestructura de las comunidades, porque las carreteras no se arruinan tanto, etcétera, ¿no? Hay economía, debería haber economía, y economía familiar también, lo dijo Gio, porque se supone que entonces aquello que se ha dicho siempre de que hay gente que vive para trabajar y hay gente que trabaja para vivir. El teletrabajo lo que busca es que el trabajo se adecue a la vida y no la vida al trabajo.
cuando está bien planificado el proceso de implementar el teletrabajo. Si ocurre como ahora por la cuarentena, pues no va a pasar de esa manera, va a tener efectos bastante contradictorios. No obstante, eso permitirá un aprendizaje para implementar todo el concepto de teletrabajo más adelante en el proceso, y que seguro va entonces a crecer, muchas actividades se van a trasladar al teletrabajo. En las grandes ciudades esa ha sido la tendencia para evitar aglomeraciones en las calles. Esto de que una gente pasa 8 horas en el trabajo y 6 horas moviéndose entre el trabajo y la casa, es lo que se debería economizar a través del teletrabajo, por ejemplo. Eso quise comentar. Muchísimas gracias, Otto, por ese aporte. Muy interesante esa pregunta de Mario Fernández. Bueno, también me gustaría escuchar el aporte de la financiera de este grupo. Ofelia, ¿qué nos puede usted comentar sobre esta pregunta muy interesante que hizo Mario Fernández? Sí, gracias. Pues realmente en parte tiene bastante razón, Otto, en los costos han bajado en ciertas empresas. Recordemos que el teletrabajo no ha sido total, no ha sido a un 100%. Digamos, en mi caso, por ejemplo, muchas de las empresas a las que asesoro están trabajando con un mínimo de empleados tal vez, pero están trabajando. Yo me trasladé al teletrabajo por el tipo de asesoría que les doy y así en mi caso estarán varios. Entonces, a veces esos costos sí van a bajar, pero en ciertas cantidades tal vez, no totalmente. Y otra cosa de que, por ejemplo, los costos de las empresas, nosotros no podemos cargarle a la empresa más de lo que ya tienen, porque también ellos tienen problemas económicos adentro de las empresas. Entonces, yo no puedo decir, bueno, como ahora yo ya estoy trabajando en mi casa, pago luz, pago internet, porque he tenido que cambiar y tener más ancho de banda del internet por todo lo que está pasando, incluyendo con los colegios, no se lo puedo trasladar a ese cliente en mis honorarios. Lamentablemente dice uno, bueno, es parte de el problema que estamos pasando. Entonces, eso no lo puedo hacer. Entonces, ellos me van a seguir pagando lo mismo. O sea, mi trabajo no ha sido económico para ellos. Me siguen pagando igual. Y así estaremos varios. Otra cosa que yo siento que el teletrabajo sí se va a quedar, pero tal vez no en el 100%. Habrá muchas empresas que como que vamos a mixtear el teletrabajo con el presencial. En mi caso, por ejemplo, yo voy a tener, me gusta la modalidad en casa porque realmente me concentro más en la casa, me dedico más a mis números. Recuérdense que como todos en las empresas, pro y contras también, nos vamos a tomar el cafecito, nos ponemos a platicar de la serie con los compañeros y cuando regreso ya no me acuerdo ni que qué estaba sumando ni que qué estaba revisando. Entonces, como que ese desfase se va perdiendo. Entonces, ahora estando en mi casa, estando solita con mis documentos y mi máquina, yo me dedico 100%, a veces hasta el tiempo se me va y entonces dice uno más rápido. Entonces, ¿qué logré? Entregar mi información más rápido. Entonces, a veces dicen los gerentes o los empresarios, entonces no era mucho el trabajo que está haciendo y le estoy pagando más de lo que está haciendo porque ahora me lo está haciendo más rápido. Entonces, ahí hay que tener un poquito de cuidado también con eso, ese tipo de percepciones que tiene o que nosotros damos a la hora de generar nuestro trabajo. Otra cosa que habrá que hacer, que hay muchas cosas en la auditoría. Por ejemplo, yo me dedico más a las contabilidades y a las asesorías, pero cuando nos trasladamos a una auditoría en inventarios, yo no puedo hacer eso por medio de teletrabajo. Ahí sí es presencial. Tal vez me llevaré la información a mi casa, pero eso lo voy a tener que ir a hacer a las empresas. Entonces, por eso les decía, el teletrabajo en determinado momento se va a volver mixto. Tanto para las empresas como para nosotros consultores o para nosotros empresarios, porque va a llegar un momento que realmente muchísimas gracias, vamos Sophie. a creo que eso es realmente importante. Interesantes aportes de cada uno de ustedes. Me gustaría cerrar este espacio con la opinión de Juan Manuel. Si nos pudiera dar unas palabras con respecto a esto, por favor, le doy la espalda. Gracias. Bueno, yo podría concluir, de aquí podríamos seguir hablando muchísimo y el tema es apasionante realmente, y podría concluir pensando que sin duda alguna el teletrabajo llegó para quedarse. Lo que tenemos que tener claro es que no es que sea algo nuevo, el teletrabajo no es algo nuevo.
muchísimos países, muchísimos lugares están aplicando teletrabajo desde hace muchos años, muchísimos años, y han visto los beneficios del teletrabajo definitivamente. A nosotros nos agarró de sorpresa, creo que a países como el nuestro nos agarró de sorpresa, y por eso es, ¿qué hacemos ahora? Obviamente, hay esquemas legales que hacen falta, hay un poco de innovación que hace falta. Me encanta un comentario que acaba de hacer en este momento Byron González, en donde dice, la universidad tuvo que cambiar su modelo de trabajo. Marco Antonio también, Marco Antonio López está escuchándonos y dice qué recomiendan a los consejos universitarios, y la administración no siempre va, dice, no se acopla siempre a la docencia. Y esos son los cambios que tenemos que hacer, es la adaptación. Yo creo que llegó para quedarse, no creo en lo particular, no creo que sustituya por completo al trabajo presencial, pero su implementación va a tener implicaciones, creo yo, más positivas que negativas en muchos ámbitos. En temas de reducción de costes, en tema de reducción de estrés por estar, como decía Otto, en el camino, por arriba y para abajo, etcétera, etcétera. Pero también creo yo que tiene que promover un poco el emprendimiento en todos los medios. Me estoy poniendo a pensar en este momento que a nivel de educación, a nivel de colegios, universidades, etcétera, es el preciso momento para aprovechar la oportunidad y empezar a dejar de ser un centro educativo local para convertirse ahora en un centro educativo regional, nacional y, ¿por qué no, centroamericano? ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque ya estamos acostumbrando a nuestros equipos de trabajo a dar clases, estamos acostumbrando a nuestros equipos de trabajo a las personas a recibirlas. Entonces, creo yo que van a haber implicaciones positivas. Luego de esta conclusión, el tiempo al aire siempre es corto. Yo lo que quiero es agradecer sinceramente la atención a muchísima gente, más de 100 personas, por momentos 150 personas que nos estuvieron escuchando, muy bonitos comentarios sobre el tema, con gente desde El Salvador, estábamos viendo San Francisco, California, desde Honduras, varias partes de Guatemala. Realmente qué bueno escucharlos y qué bueno que nos interesemos en esto. Hay mucho más por hablar en el tema de teletrabajo. Pero en términos generales, mil gracias de verdad, Vivian, Gio, Otto, Yalitza, Ofelia, Delia y Pedro Pablo. Un gusto una vez más compartir con todos ustedes, un equipazo. Muchísimas gracias por su experiencia, sé la amplia experiencia que tiene cada uno de ustedes. Y pues yo creo que nos estaremos viendo en un nuevo tema, en un nuevo conversatorio así. Y si no, como dijo Pedro Pablo, nos estaremos viendo de nuevo en La Peña, escuchando a Otto. Y por qué no escucharlo en este momento para despedirnos. Que la pasen súper bien. Gracias por todo. Buenas noches. Es una canción de despedida, ¿no? Pues si usted quiere, seguimos aquí, no, solo cortamos la transmisión. O tío. De despedida y agradecimiento a Estéreo 100 también por el espacio que nos, por favor, gracias Estéreo 100. Muchas gracias. Gracias a las más de 100 personas. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias a Estéreo 100. A ver, oh tío, arránquese pues. Ciudad amada, me gusta tanto contemplarte. Oh, mi dulce ciudad amada. Desde niño te he contemplado con estos ojos que en su envejecer han visto al mundo y lo han amado. Oh, mi dulce ciudad amada, me gusta tanto contemplarte. Oh, mi dulce ciudad amada. Nunca bajo ningún viento mi corazón cayó tu nombre, ni dejó de contemplarte porque cantas en mí como el lucero en el alba.
conocer.